Pues mira, en ese tiempo, por ahí del 2011 o 2012, yo andaba chambeando para una distribuidora de abarrotes, de esas que surten a las tienditas que están refundidas en la sierra, donde ni la Coca-Cola entra a veces. Yo traía una Nissan Estaquitas, ya vieja la cabrona. Le sonaba todo. La suspensión andaba dada al catre, pero pues era lo que había. Me tocaba la ruta de la Sierra Norte de Puebla, pegándole ya casi a Veracruz, por donde se hace la neblina esa espesa que parece leche y que no te deja ver ni la punta del cofre. La cosa es que mi jefe, un tal ingeniero Valdés, me había mandado a buscar un atajo porque habían cerrado la carretera federal por un derrumbe, cosa de siempre en lluvias. Me dijo, vete por la libre, cruzas por tal lado y sales adelante de Teciutlán. Yo, bien obediente y bien pendejo, me metí. Total que me perdí, pero no perdido de, ay, no sé dónde estoy, sino perdido de que se me acabó el asfalto y empecé a rodar por pura terracería, puro lodo. Llevaba ya como 3 horas dando vueltas, la camioneta patinando y la señal del celular muerta desde hacía rato. Empezó a oscurecer y en la sierra cuando oscurece no se ve ni madres. Es una oscuridad pesada, sólida. Y empezó el chipi-chipi, esa llovizna que no moja pero empapa, que te cala hasta los huesos. Vi unas luces a lo lejos, bajando una loma. Dije, ya la hice, aquí me quedo y mañana veo cómo salgo. Llegué al pueblo. Era un lugar chiquito, unas 3 o 4 calles empedradas, de esas piedras de río resbalosas. Las casas eran de adobe y teja, algunas ya con colado, pero se veía viejo, descuidado, como gris por la humedad. Estacioné la camioneta frente a lo que parecía ser una tienda, o lo que quedaba de ella. Me bajé, y lo primero que noté fue el silencio. No había grillos, no había perros ladrando. Bueno, miento, sí había perros, pero estaban echados, mudos, nomás viéndome con esos ojos brillosos que les pone la luz de los faros. Entré a la tienda. Estaba el mostrador de madera vieja, gastada, y atrás un señor ya grande, con sombrero y una camisa de cuadros abrochada hasta arriba. Le pregunté si había dónde dormir. Me miró un rato, como calculando si yo valía la pena o si era un problema. Con doña Chuy, me dijo señalando con la barbilla hacia arriba de la calle. La casa verde. Fui. La casa de doña Chuy era grande, de esas casonas viejas con patio central. Toqué el zaguán. Estaba abierto. Y aquí empieza la cosa rara, pero en ese momento no le di importancia, porque venía cansado, harto y con hambre. Empujé el portón y grité, «Buenas». Salió la señora bajita, con su rebozo, muy amable, la verdad. Me dijo que sí, que tenía un cuarto, que me cobraba 150 pesos la noche. Una ganga. Me pasó al cuarto, una pieza con una cama de latón, una silla y un ropero que olía a naftalina y a humedad, ese olor a viejo que tienen todas las casas de pueblo. Dejé mi mochila, me lavé la cara en el lavabo que estaba afuera, en el patio, y salí a buscar algo de cenar porque la señora me dijo que ella ya no cocinaba a esas horas. Eran como las 9 de la noche. Caminé por la calle principal. Y ahí fue cuando me cayó el 20 de lo que estaba pasando. Hacía frío, un frío de la chingada, húmedo. Y me voy fijando que todas las casas, todas, sin falta, tenían la puerta de la calle abierta. No abierta de par en par, pero sí emparejada, o entreabierta, o de plano el portón abierto completamente. Y no había luz adentro en muchas de ellas. Se me hizo rarísimo. Digo, en los pueblos la gente es confiada. Sí, dejan la puerta abierta en el día para que entre el aire. Pero a las 9 de la noche, con este frío y con la neblina metiéndose a las salas, pasé por una casa donde se veía la televisión prendida. La puerta estaba abierta. Pude ver el sillón, una mesa con un mantel de plástico de flores, pero no había nadie. Se escuchaba la novela, pero la sala estaba vacía. Seguí caminando. Otra casa, puerta abierta. Oscuro adentro. Otra más. Puerta abierta. Se oían trastes chocando en la cocina, al fondo, pero la entrada estaba libre, como invitando a cualquiera a pasar. Llegué a una fondita que, curiosamente, tenía la puerta cerrada. Bueno, no cerrada con llave, nomás empujada. Entré. Había 2 mesas. Una señora estaba limpiando frijoles en una esquina.
Pedí unas enfrijoladas y un café de olla. Mientras comía, no me pude aguantar la curiosidad. Se sentía, no sé, incómodo. Como si yo fuera el único idiota que no sabía una regla del juego. «Oiga, madre», le dije a la señora, ¿aquí no roban o qué? La señora levantó la vista. Tenía los ojos cansados, con muchas cataratas. «¿Por qué dice, joven?» «Pues veo todas las puertas abiertas. Hace frío y se mete la neblina. ¿No les da miedo que se meta alguien?» La señora dejó de limpiar los frijoles un segundo. Se quedó quieta, viendo hacia la oscuridad de la cocina. «No es para que entre nadie, joven», me dijo en voz bajita, como si no quisiera que la escucharan las paredes. «Es para que no se quede afuera». Me quedé con la cuchara en la boca. «¿Para que no se quede afuera quién?», pensé. «¿Quién? ¿Algún perro?», pregunté, tratando de hacerme el chistoso. La señora no se rió. Siguió con sus frijoles. «Nadie. No más. Para que no se quede afuera. Coma, que se le enfría». No quise insistir porque sentí que la había cagado, que había preguntado algo de mala educación. Terminé rápido, pagué y me fui. De regreso a la casa de doña Chuy, la niebla estaba más densa. No se veía ni a 2 metros. Caminaba por la banqueta y sentía esa sensación horrible de que me venían siguiendo. Pero volteaba y no había nada. Nomás la calle vacía y las bocas negras de las puertas abiertas de las casas. Se veían como cuevas. Pasé frente a una casa y escuché pasos, pero no pasos en la calle, pasos adentro de la casa, pasos de botas, pesados, arrastrando un poco los pies. Tac, ras. Me paré en seco. La puerta estaba abierta. Adentro estaba oscuro. «Buenas noches», dije, pensando que a lo mejor el dueño estaba ahí a oscuras. Nadie contestó. Los pasos se detuvieron en cuanto yo hablé. Sentí un escalofrío que me bajó desde la nuca hasta las nalgas. Me arranqué a caminar rápido, casi corriendo, hasta llegar con doña Chuy. Llegué a mi cuarto. El patio de la señora también tenía las puertas de los otros cuartos abiertas. El mío era el único cerrado porque yo tenía la llave. Me metí, cerré la puerta de madera, le eché el pasador ese viejo de hierro oxidado y, por si las dudas, arrimé la silla al picaporte. No sé por qué, pero tenía una ansiedad bien cabrona. Me sentía observado. Me acosté vestido, nomás me quité las botas. La cama estaba fría, no me podía dormir. Escuchaba todo. Y lo que escuchaba no me gustaba. A eso de las... ¿Qué te gusta? ¿Las 2 de la mañana? El silencio se rompió. Escuché, clarito, como la puerta de la calle. El zaguán principal de la casa rechinaba. Y... clac. Alguien había entrado al patio. Me quedé tieso. Aguanté la respiración. Escuché pasos en el patio. Pero no eran pasos normales. Eran lentos, irregulares, como si alguien estuviera tanteando el terreno. Se pararon frente a la puerta de al lado. Escuché cómo la empujaban suavemente. La puerta de al lado estaba abierta, así que no hizo ruido al abrirse, solo el rechinido de las bisagras. Luego silencio. Unos minutos después, los pasos salieron de ese cuarto y siguieron por el corredor. Se pararon frente a mi puerta. Te lo juro por mi Madre Santa, que ahí sí me puse a rezar. Veía la rendija de luz de la luna que entraba por abajo de la puerta. Vi una sombra. Alguien estaba parado ahí. La perilla giró. Despacio. Muy despacio. Cric. Cric. Como tenía el pasador, no abrió. La perilla regresó a su lugar. Pensé, ya, se va a ir. Es algún borracho, es el hijo de la señora que llegó pedo. Pero no se fue. La sombra seguía ahí. Y luego, escuché un suspiro. Pero no un suspiro de cansancio. Fue un sonido húmedo, como si alguien con los pulmones llenos de agua tratara de agarrar aire. Un gorgoteo seco. Y luego, nada. La sombra se quitó. No pegué el ojo en toda la noche. Estuve sentado en la cama, con la navaja que siempre cargo para pelar cables en la mano, temblando como un perro. Cuando empezó a clarear, cuando escuché que los gallos cantaban y que ya había movimiento en la calle,
Me atreví a salir. Quité la silla. Quité el pasador. Abrí la puerta. El patio estaba normal. Doña Chuy estaba barriendo las hojas de los helechos. «Buenos días», me dijo como si nada. «Oiga», le dije, y la voz me salía toda rasposa. Anoche alguien anduvo en el patio. Intentaron abrir mi puerta. La señora dejó de barrer. Se recargó en la escoba y me miró con una cara no de sorpresa, sino de tristeza. Una tristeza resignada, fea. Miró mi puerta. Luego me miró a mí. «¿Cerraste con pasador?», me preguntó. «Pues claro, oiga, ni modo que duerma con la puerta abierta». Doña Chuy negó con la cabeza, chasqueando la lengua. «Ay, muchacho, no debiste hacer eso». Me encabroné. La neta, el miedo se me volvió coraje. «¿Cómo que no debí? Oiga, si se querían meter a mi cuarto, ¿qué clase de lugar es este? ¿Qué chingados pasa aquí?». La señora se acercó a mí, me agarró del brazo. Tenía las manos frías, huesudas. «Aquí no cerramos, hijo. Si cierras», bajó la voz y miró hacia el zaguán que daba a la calle. «Si cierras, puede pensar que no es bienvenido. Y si piensa que no es bienvenido, se enoja». «¿Quién?», grité, ya desesperado. «¿Quién se enoja? El que camina cuando todos duermen. El que busca dónde descansar». Me soltó y siguió barriendo. «Vete, muchacho. Mejor vete ahorita que hay sol. Y si vuelves a pasar por aquí, nunca cierres. Es mejor que entre, dé una vuelta y se vaya, a que se quede afuera rascando». No le dije nada más. Agarré mis chivas, tiré los 150 pesos en la mesa del cuarto y salí disparado a la camioneta. La camioneta arrancó al segundo llavazo, gracias a Dios. Mientras calentaba el motor, vi por el retrovisor. La calle seguía igual. Puertas abiertas, pero en la casa de enfrente, en la ventana, vi a alguien. No era una persona. O sea, tenía forma de persona, pero estaba mal. Era como una mancha, como si estuviera desenfocado, y me estaba viendo. Metí primera y salí quemando llanta en el empedrado. Me valió madre la suspensión, me valió madre el lodo. Manejé como 3 horas sin parar hasta que llegué a la carretera federal, ahí por Zaragoza. Me paré en una gasolinera a echarme agua en la cara. Estaba empapado en sudor. Y te voy a decir lo peor, lo que de verdad me jodió la cabeza. Cuando me bajé en la gasolinera, fui a cerrar la puerta de la camioneta con el seguro. Y no pude. El seguro estaba trabado. Le di y nada. Me asomé a ver el mecanismo, pensando que era la vieja chatarra fallando otra vez. Y en el marco de la puerta, en la lámina, por la parte de adentro, había marcas, arañazos, como si alguien hubiera estado rasguñando el metal toda la noche, intentando quitar el seguro desde adentro. O como si algo se hubiera subido conmigo cuando salí del pueblo y no quería que yo lo dejara encerrado. Vendí la camioneta a la semana siguiente. Barata. Le dije al comprador que tenía un detalle en las chapas, que a veces se trababan. Desde entonces en mi casa, en mi depa, yo sé que es una pendejada, y mi mujer se encabrona, pero dejo la puerta del cuarto entreabierta, poquito, nomás para que no piense que no es bienvenido. Porque te juro, güey, te juro por mis hijos, que a veces, en la madrugada, escucho esos mismos pasos arrastrados en el pasillo de mi casa. Y prefiero que entre, vea que estoy dormido y se largue, a que se quede afuera rascando la puerta. Todo esto pasó hace como 3 años, más o menos. Yo andaba bien jodido de lana. Me había quedado sin chamba en la capital. Yo trabajaba en un call center ahí por Viaducto, una chinga mal pagada. Y pues, entre la renta y que me tronó la novia, decidí abrirme un rato. Mi mamá me dijo que le cayera a la casa de mi tía Chela, allá en un pueblo que está pegado a la sierra, en Michoacán. No voy a decir el nombre exacto del rancho porque mi familia sigue viviendo ahí y la neta no quiero broncas. Pero haz de cuenta que es de esos lugares donde solo hay una carretera principal, una iglesia que se está cayendo a pedazos y un chingo de calor. Calor del que te pega en la nuca y te pone de malas. Llegué un martes. Me acuerdo porque el camión de segunda hizo como 6 horas desde Morelia y venía atascado de gente con gallinas y cajas de huevo.
Me bajé con mi maleta, todo sudado, y ahí estaba mi tío Beto esperándome en su camioneta, una Ford vieja de esas que suenan como tractor. «¿Qué onda, hijo? Te ves acabado», me dijo, así nomás, sin saludar bien ni nada. «Pues el viaje, tío», le dije. La casa de mis tíos es grande, de esas construcciones viejas de adobe que tienen techos altísimos y se sienten frías aunque afuera esté el solazo. Tienen un patio central grandísimo, de pura tierra apretada, con un lavadero de cemento al fondo y un guayabo que tira fruta podrida todo el tiempo. Mi cuarto era uno que estaba hasta atrás, separado de la casa principal, como un cuartito de servicio que usaban para guardar tiliches, pero me lo limpiaron y me pusieron un catre. A mí me valía madre, yo solo quería dormir y no pensar en las deudas. Los primeros días todo estuvo X. Me levantaba temprano para ayudarle a mi tío en una huerta de aguacate que tiene a las afueras. Nada pesado, nomás checar el riego, mover cajas, hacerme pendejo mientras él platicaba con los peones. Regresábamos a comer. Mi tía Chela hacía de comer bien rico. La verdad, frijoles puercos, corundas, lo que hubiera. Y luego a dormir la siesta porque el calor de las 3 de la tarde no te deja hacer nada. El pedo empezó como a la semana. Yo siempre he sido de sueño ligero. Cualquier cosita me despierta. Y allá, en el rancho, el silencio de la noche es distinto. No es como aquí en la ciudad que siempre hay un zumbido de fondo. Allá el silencio pesa. Escuchas a los grillos, escuchas si un perro ladra a 3 cuadras, escuchas cómo se asienta la madera del techo. Eran como las 3:30 de la madrugada. Me desperté porque tenía sed, y la neta, porque el cuarto ese guardaba un calor insoportable. Me senté en el catre, buscando la botella de agua, y ahí fue cuando lo escuché por primera vez. Shh, shh, shh. Era un sonido rítmico, áspero, como de varas secas raspando contra el suelo. Me quedé quieto, con la botella en la mano. Pensé, es el tío Beto que se paró temprano. Pero no cuadraba. Mi tío se levantaba a las 5, no a las 3. Y aparte, el sonido venía de la calle, no del patio. Mi cuarto tenía una ventanita chiquita que daba hacia la calle, pero estaba alta. Tenías que subirte a una silla para ver bien. El sonido seguía, constante. No se apuraba, ni se detenía. Shh, shh, shh. Me ganó la curiosidad. Arrimé una caja de plástico que tenía mi ropa. Me subí y me asomé por el vidrio. La calle estaba desierta. Solo había una lámpara de alumbrado público como a 2 casas, de esas de luz amarilla que parpadean y zumban. La luz apenas llegaba a donde yo estaba, y ahí la vi. Era una mujer. Estaba de espaldas a mí, como a unos 10 metros, bajando la banqueta. Llevaba una falda larga, oscura, creo que gris o café, no se distinguía bien, y un suéter aguado que se le veía grande. Tenía la cabeza cubierta con algo, un rebozo o un trapo, no sé. Estaba barriendo la calle, la pura tierra de la calle, pero no barría normal. No era como cuando barres tu banqueta para quitar la basura. Barría con una fuerza mecánica. Clavaba la escoba en la tierra y jalaba. Shh. Daba un pasito. Shh. Me le quedé viendo como pendejo un buen rato. Se me hizo rarísimo. ¿Quién chingados se pone a barrer la calle de terracería a las 3 de la mañana? Pensé que a lo mejor era alguna viejita del pueblo que padecía de sus facultades. Ya ves que luego hay gente así en los ranchos, que se les bota la canica y les da por caminar. La vi alejarse poco a poco, hasta que la oscuridad se la tragó. El sonido se fue haciendo bajito, hasta que desapareció. Me bajé de la caja, le di un trago al agua y me volví a acostar. Pinche gente loca, pensé, y me dormí. Al día siguiente no dije nada, se me olvidó la verdad. Anduvimos en chinga cargando unas cajas y llegué muerto. Pero esa noche, otra vez, misma hora, 3:40, por ahí. Shh, shh. Esta vez me desperté de golpe, ya reconociendo el ruido. Me dio una sensación rara en la panza, no miedo, sino como incomodidad. Como cuando sabes que alguien te está viendo y no sabes quién. Me volví a asomar. Ahí estaba, en el mismo puto lugar que la noche anterior. Como si hubiera aparecido ahí de la nada, de espaldas, barriendo.
Lo que me sacó de onda esa segunda vez fue que no avanzaba rápido. Se quedaba en el mismo pedazo de tierra un buen rato, raspando y raspando, levantando polvo. El polvo se veía flotar bajo la luz amarilla. Me fijé bien en la escoba. No era una escoba normal de plástico. Parecía hecha de ramas, de esas que hacen allá con varas de arbustos amarradas con alambre. Por eso sonaba tan duro. Quise verle la cara. Esperé a ver si volteaba, si saludaba a alguien, si tosía. Nada. Era como un robot. Me bajé de la ventana y me quedé sentado en el catre escuchando cómo se alejaba. Tardó como 20 minutos en dejar de oírse. 20 minutos para caminar lo que sería media cuadra. En el desayuno, mi tía Chela me sirvió café de olla. Mi tío ya se había ido. «Oiga, tía», le dije, chopeando un pan, «¿quién es la señora que barre en la noche?» Mi tía se quedó quieta un segundo con la jarra del café en la mano. No volteó a verme. «¿Cuál señora?», preguntó, pero con un tono seco. «Pues una que pasa por aquí enfrente. Lleva 2 noches que la oigo. Pasa barriendo la calle en la madrugada». Mi tía sirvió el café, se limpió las manos en el delantal y se sentó enfrente de mí. «Será doña Lupe, la que vive a la vuelta. Está mala de la cabeza. Tú no hagas caso. Cierra bien la ventana». «Sí, está cerrada. Pero qué raro, ¿no? A esa hora. La gente tiene sus mañas, hijo. Cómete el huevo antes de que se enfríe». Me cortó el rollo así, de tajo. Y yo, pues pendejo, le creí. Dije, va, es la loca del pueblo, X. Pero la cosa fue escalando. Pasaron 2 noches en las que no la oí. O a lo mejor yo estaba muy cansado y no me desperté. Pero al tercer día, el ruido cambió. Ya no sonaba a media calle. Sonaba pegadito a la pared de mi cuarto. Mi cuarto da directo a la banqueta. Nomás hay una barda de adobe gruesa. El ruido se oía ahí, a centímetros de mi cabeza. Shh, shh. Se oía cómo las varas de la escoba golpeaban contra la base de la pared, como si quisiera barrer debajo de los cimientos. Me quedé paralizado en el catre, sudando frío. No sé por qué me dio tanto miedo esa vez, si nomás era una viejita barriendo. Pero el ritmo era obsesivo, violento. Raspa, raspa, raspa. No me atrevía a asomarme. Sentía que si me subía a la caja y me asomaba por el vidrio, ella iba a estar ahí, pegada a la ventana, con la cara contra el cristal, esperándome. Me tapé con la sábana, hecho bolita, como niño chiquito. Qué ridiculez, ¿no? Un cabrón de 20 y tantos años escondido bajo la sábana. Pero el sonido no paraba. Estuvo ahí como 1 hora. Yo sentía que la pared vibraba. Al día siguiente me levanté con unas ojeras de mapache. Salí a la calle a ver. Ahí estaba la tierra barrida. Se notaban los surcos de las varas en la tierra suelta de la banqueta. Estaba limpiecito. Ni una piedra, ni una hoja. Todo barrido hacia ningún lado. Le comenté a mi primo, el hijo de Chela, que vino de visita esa tarde. «Oye, güey, ¿topas a la viejita que barre?» Mi primo se rió. «No mames, ¿tú también la oíste?» «Simón, anoche no me dejó dormir. Estuvo chingue y chingue en mi ventana». Mi primo dejó de reírse. Se puso serio. «Ah, caray. ¿En tu ventana?» «Sí, güey. Pegadita». No, pues quién sabe. A lo mejor andaba buscando monedas o algo». «¿Pero quién es?» «Nadie sabe bien. Dicen que viene de la parte de arriba, del cerro. Pero neta, no le hagas caso. Si la oyes, ponte audífonos». Esa respuesta me dejó peor. Si la oyes, ponte audífonos. O sea, sabían que estaba ahí. Sabían que era algo raro, pero la regla era ignorarla. Esa es la mentalidad de rancho que a veces me caga. Si no hablas de eso, no existe. La peor noche fue la del sábado. Ese día hizo un calor del infierno. Ni el ventilador servía. Me acosté en calzones, todo pegajoso, mentando madres. Me quedé dormido un rato, pero me despertó el silencio. De repente los grillos se callaron. Los perros, que siempre están ladrando a lo pendejo, se callaron. Y luego, el sonido. Pero no estaba en la calle. Estaba adentro.
El portón de la casa es de metal, un zaguán grande y oxidado que rechina horrible si lo abres. Yo no oí que se abriera, pero el shh se oía sobre el cemento del patio. Mi cuarto, como te dije, está al fondo. Para llegar ahí tienes que cruzar todo el patio. El sonido venía de la entrada. Pausa. Me senté en la cama y sentí que se me bajaba la presión. El corazón me latía en la garganta. Se metió alguien, pensé. Se metieron a robar. Pero los ladrones no barren. Los ladrones no hacen ese ruido rítmico, pausado. El sonido se iba acercando. Pasó por enfrente de la cocina. Se oía clarito cómo la escoba raspaba el piso de cemento pulido. Yo no tengo puerta en mi cuarto. O sea, tengo puerta, pero la chapa no sirve. Nomás la atranco con una silla. Me quedé mirando la manija, rezando para que la silla aguantara. El sonido llegó al guayabo. Estaba a unos 5 metros de mi puerta, y ahí se detuvo. Silencio total. Yo aguantaba la respiración. Sentía que si respiraba me iban a oír. Estuve así, tieso, como 5 minutos que parecieron horas, y luego, shh, pero no en el piso, sonó en mi puerta. Como si estuvieran barriendo la madera de mi puerta. Desde afuera, de arriba a abajo. Una caricia áspera de varas secas contra la madera vieja. Shh, shh, casi me cago ahí mismo, te lo juro. Se me salieron las lágrimas del puro pánico. No podía gritar. Quería gritar, tío Beto, pero la voz no me salía. Luego, escuché un suspiro. No un suspiro de cansancio. Un suspiro largo, como de aire escapándose de algo roto. Estaba pegado a la rendija de la puerta. Y después, pasos. Pasitos cortos, arrastrados, que se alejaban hacia el portón. El sonido de la escoba se retomó, alejándose por el patio, hasta que salió a la calle, sin que el portón rechinara, ojo, y se perdió. Amaneció y yo seguía sentado en la cama, engarrotado. Cuando salió el sol, me armé de valor y salí. El patio estaba normal. El portón estaba cerrado con candado por dentro. Con candado, güey. Nadie pudo haber entrado. Pero enfrente de mi puerta, en la tierra que se junta entre el cemento y el escalón, había marcas. Rayones finitos, como de escoba de varas, y un montoncito de polvo gris, muy fino, acumulado justo en el centro de la entrada. Fui a la cocina. Mi tía Chela estaba haciendo tortillas. Mi tío ya no estaba. Entré pálido. Me senté. Tía, le dije, y me temblaba la voz. Se metieron. Ella se dio la vuelta rápido. ¿Qué? ¿Quién? ¿Te robaron algo? No, no robaron, pero la mujer, la que barre. Entró al patio. Estuvo en mi puerta. Mi tía soltó la masa. Se limpió las manos muy despacio. Me miró a los ojos, y por primera vez la vi asustada, pero no sorprendida. Era una mirada de resignación. Caminó hacia la puerta de la cocina. Se asomó al patio para ver que no hubiera nadie, y cerró la puerta. Se sentó conmigo y me agarró la mano. Tenía las manos calientes por el comal. «Escúchame bien, mijo», me dijo en voz baja. «No le abras, nunca le abras». «Pero, tía, ¿quién es? ¿Es un fantasma o qué pedo? ¿Por qué barre?» Mi tía suspiró, miró hacia la ventana como vigilando. «No es un fantasma, no como los que salen en la tele. Es una pena». «¿Una pena?» «Ella barre para que no se junten», dijo, con una naturalidad que me heló la sangre. ¿Que no se junten quiénes?, pregunté. «Las cosas malas, la suciedad que no se ve. Ella cree que si deja de barrer, la oscuridad nos va a tragar a todos. Barre el camino para que la muerte no se tropiece y se quede aquí». «¿Pero quién es?», insistí. «Está viva». Mi tía se levantó. Volvió al comal y me dio la espalda. «Ya no preguntes, mijo. Si te oyó, es porque traes muchas preocupaciones. Esa mujer huele la angustia. Mejor vete a dar una vuelta al pueblo, distráete. Y ya no hables de eso. Si hablas, la llamas». La conversación murió ahí. No le saqué ni una palabra más. Ese día me la pasé en la plaza del pueblo,
viendo a la gente, tratando de encontrar a alguien que se viera como ella. Vi muchas señoras con rebozo, muchas viejitas, pero ninguna tenía esa vibra. Regresé a la casa ya tarde, cagado de miedo. Esa noche, puse la silla en la puerta y aparte moví el ropero para atrancar. Me puse audífonos con música a todo volumen y no me los quité hasta que vi la luz del sol por la rendija. Aguanté 2 días más. No la volví a oír, o tal vez la música no me dejó. Pero el ambiente en la casa cambió. Mi tío me miraba raro, como con lástima. Mi tía me servía más comida, como si quisiera consolarme. Al tercer día le dije a mi tía que me habían llamado de una chamba en México y que me tenía que ir en chinga. Era mentira, pero ya no aguantaba estar ahí. Sentía que en cualquier momento iba a abrir la puerta y me iba a encontrar el montoncito de polvo gris adentro de mi cuarto. Me regresé. Conseguí chamba de mesero y poco a poco me fui recuperando. Pero te voy a decir algo. A veces, aquí en mi departamento, en un tercer piso en la Narvarte, cuando es muy tarde y no pasan coches, me parece escuchar el shh, shh. Y me acuerdo de lo que dijo mi tía, barre para que no se junten. Y pienso, ¿qué chingado se estaba juntando en mi puerta esa noche? ¿Y por qué siento que, aunque me vine lejos, esa escoba me siguió el rastro? Esto pasó hace ya unos años, por ahí del 2017 o 2018. No recuerdo bien si fue antes o después de que vendiera la camioneta, pero el caso es que yo andaba en una racha pésima. De esas veces que sientes que nada te sale. Me había quedado sin chamba en la constructora. Un tema de recortes que nadie vio venir. Y la neta, la liquidación no me duró nada porque tenía deudas hasta el cuello con lo de la casa de mi mamá. Total que me vi en la necesidad de pedir paro. No me gusta, nunca me ha gustado andar de gorrón. Pero cuando la necesidad aprieta, pues uno se traga el orgullo. Un conocido de mi papá, don Elías, supo que yo andaba buscando dónde caer muerto un rato mientras se acomodaban las cosas en la ciudad. Él tiene, o tenía, no sé si todavía viva el señor, un rancho allá por el rumbo de San Felipe, en Guanajuato, pero pegado a la sierra, ya tirándole para San Luis. Es zona seca, fea si no estás acostumbrado, mucho matorral, mucha tierra suelta, y un silencio de esos que te zumban en los oídos. El señor me dijo que necesitaba a alguien que le echara la mano con unas reparaciones en la casa grande, cosas de albañilería, resanar paredes, checar la tubería que estaba vieja, esas cosas. Me ofreció techo, comida y una lana a la semana. Dije que sí luego. Llegué un martes. Me acuerdo porque estaba lloviendo. Una de esas lluvias raras que caen en el semidesierto que nomás levantan el olor a tierra mojada y no limpian nada. La casa del rancho era vieja, de esas casonas de adobe ancho, techos altísimos con vigas de madera oscuras, seguramente de mezquite. Tenía esa distribución antigua de un patio central y los cuartos alrededor, pero don Elías le había hecho modificaciones con los años y ya era medio laberinto. El señor vivía ahí con su esposa, doña Martita, una señora bajita, de esas que siempre traen delantal y no hablan mucho, pero cocinan como los dioses. Me asignaron un cuarto al final de un pasillo largo que daba hacia la parte de atrás de la casa, donde antes estaban las caballerizas. Mi cuarto estaba bien. Sencillo. Una cama individual de metal, un ropero que olía a naftalina y una ventanita que daba al monte. Lo único malo es que hacía un frío del carajo. Esas casas guardan el frío en los muros y en la noche se siente como si estuvieras durmiendo adentro de una hielera. La primera semana todo estuvo normal. Me levantaba temprano, me echaba un café con don Elías, platicábamos de las vacas, de la sequía, de política, lo normal. Luego yo me ponía a chambear. Empecé resanando la fachada que estaba toda carcomida por el salitre. El detalle, y aquí es donde la cosa se pone rara, pero no de golpe, sino despacito, fue el pasillo. Para ir a mi cuarto tenía que cruzar ese pasillo largo. El piso era de loseta de barro, muy gastada, y crujía en algunas partes. Justo antes de llegar a mi puerta, había otra puerta. Estaba a mano derecha. Al principio, ni me fijé. O sea, ves una puerta cerrada y asumes que es un baño,
una bodega o el cuarto de visitas que no se usa. Pero a los 3 o 4 días, noté algo. La puerta era de madera maciza, pesada, pero estaba... ¿Cómo lo explico? Estaba maltratada, pero no de vieja. Tenía rayones profundos en la parte de abajo, pero no rayones de perro que rasguña para entrar. Eran marcas en la madera, como surcos, y lo que me llamó la atención es que la pintura, que era de un color crema viejo, estaba botada hacia afuera en algunas partes del marco, como si la puerta hubiera recibido golpes fuertes desde adentro. Una tarde, andaba yo cambiando unos focos en el pasillo y coincidió que don Elías pasó por ahí. Se me hizo fácil preguntar: «Oiga, don Elías, ¿y ese cuarto qué onda? ¿Tiene tiliches ahí?». Digo, por si quiere que también le dé una manita de gato o saque basura. El señor se detuvo. No me miró feo, ni se espantó, ni nada de película. Solo se quedó quieto un segundo, como pensando la respuesta. «No, hijo», me dijo muy tranquilo. «Ese cuarto está cerrado. No guardamos nada ahí. Mejor ni le muevas. La chapa es mañosa y luego se traba». Y siguió caminando hacia la cocina. Me quedé con la escalera en la mano y el foco a medio poner. La chapa es mañosa. Pues sí, suele pasar en casas viejas. No le di importancia. Pensé, a lo mejor tienen cosas de valor o recuerdos de algún hijo que se murió, yo qué sé. Uno no se mete en lo que no le importa, ¿verdad? Pero la mente es cabrona. Y cuando estás solo en un rancho, sin señal de celular en las noches y con un silencio que pesa, te empiezas a fijar en pendejadas. Empecé a notar que doña Martita, cuando barría el pasillo, nunca se acercaba a esa puerta. Barría hasta medio metro antes, daba la vuelta y seguía. El polvo se acumulaba justo en el umbral, una línea gris de tierra fina que nadie tocaba. Luego empezaron los ruidos. Fue como a la segunda semana. Yo tengo el sueño ligero. Cualquier cosa me despierta. Eran como las 3 de la mañana. Desperté porque sentí sed. Me senté en la cama y me quedé escuchando el viento afuera. Y entonces lo oí. No era un golpe fuerte, era... toc, pausa, toc. Venía del pasillo. Pensé, ya se metió una rata. En esos ranchos las ratas de campo son del tamaño de un conejo. Hacen un ruidero bárbaro. Me volví a acostar, pero el sonido siguió. Toc, toc, toc. Era rítmico, y era madera. Me levanté, abrí mi puerta despacito para no hacer ruido y asomé la cabeza al pasillo. Estaba oscuro, solo entraba un poco de luz de luna por una ventana al fondo. El pasillo estaba vacío. Me quedé ahí parado, en calzones, sintiendo el frío en las patas. No se oía nada. «Estás loco, güey», me dije. «Es la madera que se contrae con el frío». Cerré y me dormí. O traté. Al día siguiente, en el desayuno, don Elías estaba normal, leyendo su periódico de ayer. Doña Martita me sirvió huevos con machaca. Todo normal. No dije nada. ¿Qué iba a decir? ¿Que oí ruidos? Me iban a tirar de loco. Pero los ruidos siguieron. Y cambiaron. Ya no era solo el toc-toc. Un par de noches después, regresando del baño, que estaba al otro lado de la casa, tenía que cruzar todo el patio o usar uno chiquito que estaba cerca de la cocina. Pasé frente a la puerta cerrada. Eran como las 11 de la noche. Ya todos estaban dormidos. Al pasar frente a la puerta, sentí algo. No sé cómo explicarlo sin que suene a mamada esotérica. ¿Has sentido, cuando te paras al lado de un transformador de luz grande, que se siente como una vibración en el aire, como estática, que se te paran los pelos del brazo? Así se sentía frente a esa puerta. El aire estaba pesado, denso. Me detuve. No quería, pero me detuve. Y escuché, pegadito a la madera, del otro lado, un roce, como si alguien arrastrara una tela pesada por el piso. Shh, shh. Y luego, un suspiro, pero no un suspiro de ¡ay! ¡Qué cansado estoy! Fue un sonido gutural, húmedo, como cuando se destapa un caño, pero con aire. Me fui corriendo a mi cuarto. Me encerré y le puse el seguro, aunque sabía que el seguro de mi puerta era un ganchito de alambre que no servía para nada. Esa noche no dormí. Me la pasé con el oído pegado a la pared, pero no a la que daba al pasillo, sino a la contraria,
como queriendo alejarme. Al otro día andaba yo con unas ojeras que me llegaban al suelo. Doña Martita me vio y me preguntó: ¿Mala noche, muchacho? Sí, oiga, es que hace mucho calor, ¿no? Mentí. Estábamos a 10 grados. Ella me miró. Tiene unos ojos negros, chiquitos, que parecen que te leen el pensamiento. Tómate un té de tila en la noche. Ayuda a no oír cosas, me dijo. A no oír cosas. No dijo, ayuda a dormir. Dijo, ayuda a no oír cosas. Me dio un escalofrío, pero me tomé el café y me fui a chambear. Tenía que arreglar una cerca lejos de la casa y agradecí estar al sol, lejos de ese pasillo. Lo peor pasó unos días antes de que me fuera. Ya para entonces, yo evitaba el pasillo a toda costa. Si tenía que ir al baño en la noche, prefería salir por la ventana de mi cuarto al patio, que estaba bajita, y dar la vuelta por afuera, con todo y el frío, antes que pasar por esa puerta. La atmósfera en la casa se sentía distinta. O a lo mejor era yo, que ya andaba sugestionado. Pero sentía que don Elías me observaba más, no con malicia, sino con preocupación. Como si estuviera esperando a ver cuándo me quebraba. Era jueves. Había llovido otra vez y se fue la luz. En esos ranchos la luz se va a cada rato y tarda días en volver. Estábamos cenando a la luz de unas veladoras. Las sombras en las paredes se movían y hacían figuras raras. Terminamos de cenar y don Elías sacó una botella de mezcal. «Échate uno, para el frío», me dijo. Nos tomamos un par. Yo ya me sentía más relajado. El alcohol ayuda a que te valga madre el miedo, ¿no? Me despedí y agarré una veladora para ir a mi cuarto. Caminé por el pasillo. La flama de la vela bailaba y mi sombra se alargaba en el techo como un gigante. Llegué frente a la puerta cerrada y vi la manija. La manija era redonda, de bronce viejo. Estaba girando, despacito, muy despacito, hacia la izquierda, luego hacia la derecha. Como si alguien estuviera probando el mecanismo con mucho cuidado, tratando de no hacer ruido. Crec, crec. Me quedé helado. Literalmente no podía mover los pies. La manija giró hasta el tope. La puerta hizo un sonido seco. Clac. Estaba cerrada con llave, obviamente. Pero entonces la puerta retumbó. No fue un golpe, fue un empujón. Como si alguien pusiera el hombro y empujara con todo su peso, lento, constante. La madera crujió. Vi cómo el marco de la puerta se tensaba. Vi cómo la pintura vieja se agrietaba un poquito más. Algo quería salir, y ese algo pesaba mucho. En ese momento la lógica se me fue al carajo. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Mi voz salió chillona, ridícula. El empujón paró de golpe. Silencio total. Y luego, desde adentro, justo a la altura de mi cara, escuché 3 golpecitos. Toc, 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 suaves, delicados, como invitándome. Y una risa. No una risa de bruja ni nada de eso. Fue una risita ahogada, como de niño travieso que se está escondiendo. Pero sonaba vieja, sonaba ronca. Se me cayó la veladora. Se apagó. Quedé en oscuridad total. Ahí sí sentí el terror puro. Ese que te entume los brazos y te seca la boca. Sentí que la puerta se abría. No lo vi, pero sentí la corriente de aire. Un aire helado, con olor a humedad, a tierra cerrada y a algo dulce, como flores podridas. Corrí. Me vale madre si parezco cobarde. Corrí hacia la sala tropezándome con todo. Llegué a la sala jadeando. Don Elías estaba ahí todavía, sentado en su sillón, con su vela. Me vio entrar pálido, temblando. No se levantó. No se sorprendió. Dio un trago a su mezcal y me miró a los ojos. Don Elías, dije casi sin aire. El cuarto, la puerta, alguien. El viejo dejó el vaso en la mesa. Se levantó despacio, con sus rodillas tronando por la edad. Se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Su mano estaba pesada, caliente. «Ya vete a dormir, muchacho», me dijo. «Pero es que hay alguien ahí, don Elías». Oí que se reían. Querían abrir.
Él suspiró, un suspiro cansado, de quien ha tenido esta conversación muchas veces. Me miró fijamente y dijo esa frase que no se me va a olvidar nunca. No le hagas caso. Ese cuarto se deja para que descanse. Si no le haces caso, se vuelve a dormir. ¿Quién?, pregunté. ¿Quién descansa? Don Elías apagó su vela. Nos quedamos a oscuras, solo con la luz de la luna que entraba por la ventana de la sala. Vete a dormir, repitió en la oscuridad. Y mañana, si quieres, te llevo al pueblo para que agarres camión. Creo que ya acabaste lo que tenías que hacer aquí. No regresé a mi cuarto. Me dormí en el sillón de la sala, con las botas puestas y una manta que agarré de por ahí. No pegué el ojo. Escuchaba crujidos toda la noche, pero ya no me acerqué al pasillo. A la mañana siguiente, tempranito, don Elías ya tenía la camioneta prendida. No hablamos en el camino. Me dejó en la terminal de autobuses de San Felipe. Me pagó la semana completa y me dio un extra. Cuídate, muchacho, me dijo antes de subirse a su troca. Don Elías, intenté preguntar una última vez. Él solo negó con la cabeza. Puso primera y se fue. Nunca supe qué había en ese cuarto. Tenía una ruta que agarraba desde San Luis, subía por Zacatecas y a veces me metía hasta Durango si la cosa pintaba bien. No era un trabajo de oficina, ni de andar con camisa planchada, eso sí se lo digo. Yo traía una Ford 350, una viejita, modelo 96, pero de esas que aguantan carrilla, con redilas altas porque a veces cargaba chatarra pesada, motores de tractor, transmisiones tronadas, lo que saliera. La verdad es que uno se acostumbra a andar solo. A mí me gustaba. Pones tu música, te compras tus cocas, tus cigarros y le das. Pero en esos años la carretera no estaba para andarle jugando al valiente, y menos por esos lados de Zacatecas, donde los mañosos andaban bravos. Uno aprendía a no mirar mucho, a pasar rápido y a no pararse si no era una emergencia de vida o muerte. Pero bueno, la cosa es que esa vez me falló el cálculo, o la camioneta, mejor dicho. Iba yo bajando por una carretera estatal, de esas que ni nombre tienen en el mapa, buscando cortar camino hacia Río Grande porque la federal estaba parada por un retén o un accidente, no me acuerdo bien. El caso es que me metí por la libre. Era un camino feo, pura terracería y pedazos de asfalto viejo, todo carcomido por el sol. Eran como las 4 de la tarde. El sol estaba cayendo a plomo, de ese calor seco que te parte los labios. De repente, la aguja de la temperatura se fue al tope. Así, de golpe. Ni avisó. Nomás vi el humo blanco salir por el cofre y dije, ya valió madre. Me orillé como pude. Levanté el cofre y sí, una manguera del radiador había reventado. Tiró todo el anticongelante. Ahí estaba yo, en medio de la nada, con el motor hirviendo y sin señal en el celular. Lo típico. Caminé un poco para ver si veía algo y a lo lejos vi unas casas. Un pueblito. No se veía grande, unas 20 o 30 casas a lo mucho, y una iglesia de esas chaparritas de piedra que hay por allá. Caminé como 2 kilómetros hasta la entrada del pueblo. Lo primero que noté, y se me hizo raro pero no le di importancia al momento, fue lo limpio que estaba. O sea, en esos ranchos siempre hay basura, llantas viejas tiradas, bolsas volando. Aquí no. La calle principal era de tierra apisonada, pero parecía barrida. Llegué a la primera tienda que vi, una miscelánea chiquita con rejas de metal. Adentro estaba un señor ya mayor, canoso, con una camisa de cuadros abotonada hasta arriba. «Buenas tardes», le dije. El señor me miró y no me contestó luego. Se quedó viendo hacia la calle, detrás de mí, como checando si venía alguien más. «Buenas», dijo seco. «¿Qué se le ofrece?» «Oiga, me quedé tirado aquí adelantito. Se me reventó una manguera. ¿No habrá un mecánico o alguien que le sepa a los fierros por aquí?» El señor miró un reloj que tenía en la pared. Eran las 4:45 de la tarde. «El chato vive a 2 cuadras, en la Casa Verde. Pero vaya rápido, porque ya va a cerrar». ¿A cerrar?, le pregunté, sacado de onda porque pues era temprano. ¿A poco cierran tan temprano el taller? «Aquí cerramos todo temprano», me dijo, y ya no me dio más plática.
Se puso a acomodar unas latas de atún dándome la espalda. Total, fui a buscar al tal Chato. El pueblo se sentía... no sé cómo explicarlo. Pesado. Había gente, sí. Vi a unas señoras caminando rápido con bolsas de mandado. Vi a 2 niños jugando con una pelota pero sin gritar. Eso fue lo que me brincó después. Los niños jugaban callados. Se pasaban la bola, corrían, pero no había ese griterío normal de los chamacos. Encontré al mecánico. Un chavo joven, nada que ver con el de la tienda. Estaba quitándose la grasa de las manos con estopa y gasolina. «¿Jefe?», le grité desde la cerca. El chavo brincó del susto. Volteó con los ojos pelones. «Híjole, patrón, ya no estoy jalando. Venga mañana». «No manches, carnal, es una manguera nomás. Te pago el doble, pero tírame el paro. Estoy tirado en la carretera y no me quiero quedar ahí oscuras». El chavo dudó. Miró al cielo. El sol ya iba bajando, pero todavía faltaba buen rato para que oscureciera. Serían las 5:15. «¿Trae la camioneta?» «No, está allá afuera. Necesito la manguera y agua. Yo me la aviento si quieres, nomás véndeme el repuesto». El chavo entró corriendo a un cuartito y salió con una caja de mangueras viejas. Rebuscó rápido, con una desesperación que me contagió un poco de nervios. «Tenga, esta le queda. Llévese estas abrazaderas también. Son 200 pesos. ¿Y agua?» «No, agua agarre de ahí de la llave, pero apúrele». Le pagué y le dije, «Oye, ¿y no tendrás quien me dé un aventón a la camioneta? Está retirado y con el sol». «No», me cortó tajante. «Nadie sale ahorita». «¿Cómo que nadie sale? Si todavía hay sol». «Nadie sale del perímetro del pueblo después de las 5:30, pariente. Si quiere arreglar su mueble, tiene que irse caminando ahorita o esperarse a mañana. Pero si se va caminando, no va a alcanzar a volver antes de las 6. «¿Y qué pasa a las 6? Pregunté, ya medio molesto por tanta payasada. Pensé que era tema de narcos. Ya ve que a veces ponen toque de queda. El chavo se acercó a la reja y me dijo casi susurrando, «Se mete el sol. Si no alcanza a arreglarla y venirse, mejor quédese en la camioneta encerrado y no abra por nada. Pero si puede, mejor quédese aquí. Hay una posada a la vuelta». Me quedé pensando. Caminar 2 kilómetros, cambiar la manguera con el motor caliente, echarle agua. Me iba a agarrar la noche en la carretera. Y si era zona caliente, mejor no arriesgarle. Bueno, pues me quedo. ¿Dónde es la posada? Fui a la posada. Era una casa grande, vieja, de adobe. Me atendió una señora muy amable, doña Refugio se llamaba. Me dio un cuarto sencillo, una cama, una silla y un crucifijo en la pared. Lo normal. Pero lo raro empezó como a las 5:40 p.m. Yo estaba sentado en la banqueta de afuera de la posada, fumándome un cigarro, viendo pasar la tarde. De repente, noté algo que me puso la piel chinita. Los perros. En todos los pueblos de México hay perros callejeros, flacos, sarnosos, buscando comida. Había visto un par cuando llegué, pero ahora, a las 5:40, vi como 2 perros que estaban echados en la sombra se levantaron, metieron la cola entre las patas y se metieron corriendo a un callejón, como si alguien les hubiera pegado. Pero no había nadie. Luego, los pájaros. Se callaron de golpe. ¿Sabe? Uno no nota el ruido de los pájaros hasta que se callan. Se sintió un vacío en los oídos. Empecé a escuchar portazos. Pum, pum, pum. La gente se estaba metiendo. El de la tienda bajó la cortina de metal con un estruendo que retumbó en todo el pueblo. Las señoras que barrían afuera de sus casas agarraron sus escobas y se metieron rápido, sin despedirse de las vecinas. Miré mi reloj, 5:50 p.m. El sol ya estaba tocando los cerros. La luz se ponía anaranjada, bonita, la verdad, pero el ambiente... El aire se sentía espeso, como cuando va a caer una tormenta eléctrica y se siente la estática en los pelos de los brazos. Pero no había nubes. Doña Refugio salió y me tocó el hombro. Me hizo saltar. «Joven, ya métase. Ahorita, madre, nomás me acabo el cigarro. Todavía hay luz». Ella me miró con una cara de angustia que no se me olvida. No era miedo de «hay balazos». Era un miedo antiguo, un miedo de niña chiquita. «No, joven,
No me entendió. Métase ya. Yo tengo que atrancar la puerta. Pues, ¿qué pasa? Se ponen feos los malandros. Ella negó con la cabeza, despacito. Aquí no vienen los malandros, joven. Ellos saben. ¿Saben qué? Me agarró del brazo, con fuerza, y me jaló hacia adentro. Que de noche. El pueblo no es de los vivos. Me metió y cerró la puerta. Era una puerta de madera maciza, de esas de mezquite, pesadísima. Le pasó 3 cerrojos y luego puso una tranca de metal atravesada. Tenga, me dijo, y me dio una veladora. Si se va la luz, no use linterna hacia la calle. Y por lo que más quiera, no se asome a la ventana. Oiga, no me asuste. ¿Es el diablo o qué? No diga tonterías. Váyase a su cuarto y duérmase. Y si oye algo, usted rece o tápese los oídos, pero no conteste. A veces hablan con voces que uno conoce. Se fue a su cuarto y se encerró. Escuché que también ponía cerrojo. Me quedé en el pasillo, con la veladora en la mano, sintiéndome el hombre más ridículo del mundo. Pinche gente supersticiosa, pensé. Seguro es un pueblo de brujos o fanáticos religiosos. Me fui a mi cuarto. La ventana daba a la calle principal. Tenía postigos de madera por dentro. Estaban cerrados, pero tenían una rendija por donde se colaba la última luz de la tarde. Me acosté en la cama, vestido, con las botas puestas por si tenía que salir corriendo. A las 6:15 p.m. ya estaba oscuro, y entonces empezó el silencio, pero no un silencio de campo, donde se oyen grillos o el viento. No, era un silencio absoluto, de vacío, como si me hubiera quedado sordo. Estuve así como 1 hora, tratando de agarrar señal en el celular, pero nada, sin servicio. Y luego lo escuché. No eran pasos, era como arrastrar algo. Shh, shh, shh. Sonaba en la calle de tierra, como si arrastraran costales de arena, pero pesados, muy pesados. Me levanté despacito y me acerqué a la ventana. Sabía que la señora me había dicho que no me asomara, pero la curiosidad es cabrona, y el miedo también. Uno quiere ver para saber a qué atenerse. Pegué el ojo a la rendija de la madera. La calle estaba oscura. No había ni una sola lámpara de alumbrado público prendida. Todo el pueblo estaba a oscuras. Ni una luz en las ventanas de los vecinos. Nada. Pero mis ojos se acostumbraron un poco a la negrura, y vi formas. No eran personas. Eran sombras, pero densas, más negras que la noche. Se movían por la calle, lento. Lo que me heló la sangre no fue verlas, fue que pasaban frente a donde debería estar la banqueta y no se oían pasos, solo ese shh, shh, como de tela rozando la tierra. De repente, una de esas cosas se detuvo justo frente a mi ventana. Yo contuve la respiración. Sentí que el corazón me latía en la garganta. La cosa esa no tenía forma definida. Era como una mancha de aceite en el aire, pero alta, como de 2 metros. Y se quedó quieta. Sentí, le juro por mi Madre Santa, sentí que me estaba viendo. No porque tuviera ojos, sino porque sentí una presión en la cabeza, un dolor agudo detrás de la nuca. Luego, escuché un ruido que casi me hace orinarme ahí mismo. Tocaron la puerta de la calle. La puerta principal de la posada, pero no tocaron con los nudillos. Fue un rasguño, lento, largo, screech, como si pasaran un clavo oxidado por la madera. Y luego, una voz. Pero no era una voz de monstruo, ni gutural, ni nada de esas payasadas de películas. Era la voz de un niño, clarita. Mamá, ábreme. Se me hizo tarde. Yo sabía que Doña Refugio no tenía niños chiquitos. Era una señora ya grande. El silencio en la casa era total. Yo sabía que la señora estaba en su cuarto, seguramente escuchando lo mismo que yo. Mamá, tengo frío. Ábreme. La voz cambiaba. A veces sonaba cerca, pegada a la madera, y a veces sonaba como si viniera de arriba, del techo. Estuve tentado a gritar, a preguntar quién era, pero me acordé de lo que dijo la doña. No conteste. El rasguño siguió un rato más. Luego, los ruidos de arrastre continuaron calle abajo. Se fueron alejando. No dormí nada.
Me pasé toda la noche sentado en la orilla de la cama, con una navaja que siempre cargo en el bolsillo, como si esa madre fuera a servir de algo contra lo que estaba allá afuera. Lo más feo fue como a las 3 de la mañana. Escuché, muy bajito, justo del otro lado de mi ventana, como si alguien estuviera pegado a la pared exterior, respirando, pero no respiraba aire. 2 chavos que contraté ahí mismo en el pueblo para que me ayudaran a cargar y a poner los puntos, y le dábamos duro desde las 7 de la mañana hasta que bajaba el sol. Lo raro empezó, creo yo, al tercer día, pero no le di importancia al principio. Estábamos midiendo cerca de una barranca. Yo estaba con el aparato y le grité a uno de los chavos, a Luis, que se moviera más a la izquierda, pegado a una barda de piedra que se veía medio derrumbada. Era una ruina, prácticamente. Maleza crecida, piedras negras de humedad. «¡Muévete más para allá, Luis!», le grité. «¡Pégate a la barda esa!». Luis se quedó parado. Me miró con una cara, no de miedo, sino como de incomodidad. Como cuando te piden que agarres algo sucio. «Ingeniero, mejor lo tomo desde acá», me gritó de vuelta. «No me sirve desde ahí, güey. Necesito el paño de la barda. Ándale». El chavo negó con la cabeza y se acercó, pero lo hizo rodeando, sin pisar lo que hubiera sido el patio de esa casa derrumbada. Puso el balizón, tomó la lectura y se quitó de ahí en chinga, como si el suelo quemara. Cuando regresamos a comer, le pregunté, «Oye, ¿qué onda con esa casa? ¿Hay víboras o qué?». Luis, que estaba comiendo un taco, dejó de masticar. Se limpió la boca con el dorso de la mano y miró para otro lado. «No, Inge, nomás es terreno malo». «¿Malo cómo? Se inunda». «Malo y ya, nadie se mete ahí». Y cambió el tema. Me empezó a preguntar de mi camioneta, que cuánto gastaba de gasolina, que si jalaba bien en el lodo. Yo, pendejo de mí, le seguí la corriente. Pensé, bueno, será un pleito de familias o algo así. En los pueblos la gente se mata por 1 metro de tierra, así que mejor no averiguar. Pero la cosa se fue poniendo más densa. Una tarde, estaba yo haciendo mis notas en la mesa de la cocina de Doña Cata. Ella estaba torteando. Tenía la radio prendida. Una de esas estaciones AM que se oyen con mucha estática. Puras rancheras viejas. De repente, entró una vecina, una señora joven con un niño como de 5 años. Venían a comprar queso o algo así. El niño, inquieto como todos los escuincles, se puso a jugar con un gato que tenía Doña Cata. El gato se metió debajo de una alacena vieja y el niño se agachó para sacarlo. «¡Salte, pinche!». Y el niño iba a decir un nombre o una palabra. No sé qué iba a decir, solo soltó la primera sílaba, algo como ru o ro. No terminó. La mamá le soltó un manazo en la boca que sonó seco. ¡Plaf! El niño ni lloró del susto, nomás se quedó con los ojos pelones. Doña Cata dejó de tortear. Se hizo un silencio en esa cocina que, te lo juro, hasta el zumbido de las moscas se detuvo. La mamá del niño lo agarró del brazo, lo levantó casi a tirones y murmuró, «Con la boca cerrada te ves más bonito». Doña Cata nomás asintió, muy seria, y siguió con la masa. Yo me quedé con el lápiz en la mano, sin saber qué pedo. ¿Le pegó por decir una grosería? No sonó a grosería. Iba a decir un nombre, le iba a poner nombre al gato, o iba a llamar a alguien. Cuando la vecina se fue, intenté tantear el terreno. «Oiga, doña Cata, qué genio de la señora, ¿no? Pobre chamaquito». Doña Cata me sirvió café sin mirarme. Hay cosas que no se dicen, ingeniero. Los niños tienen que aprender temprano. ¿Pero qué iba a decir? Una majadería. Doña Cata me clavó la mirada. Sus ojos eran oscuros, hundidos en arrugas. «Aquí no se habla de lo que ya no está, muchacho. Mejor tómese su café que se enfría». Me sentí regañado, y me dio una sensación fea en la nuca, como cuando sientes que se te baja la presión. Pasaron los días, y yo, necio, empecé a notar el patrón. No era solo el niño, era todo el pueblo. Había un hueco en las conversaciones. Podían estar hablando de la cosecha, del clima, de los difuntos del año pasado, pero si la plática rozaba cierto tema, que yo no lograba identificar, daban un rodeo verbal impresionante. Era como ver a alguien caminar evitando pisar grietas en el suelo, pero con las palabras. Fui al registro civil del municipio, el que estaba en la cabecera, a unos 40 minutos. Necesitaba unos planos viejos o antecedentes de propiedad para ver los linderos del camino.
Me atendió un secretario aburrido, de esos que te hacen el favor de vivir. Me pasó unos libros grandotes, llenos de polvo. Me puse a revisar. Buscaba a los dueños de los predios colindantes al camino. Encontré a los García, a los Hernández, a los de siempre. Pero llegué a la parte que correspondía a esa casa derrumbada, la de la barda de piedra donde Luis no quería pararse. En el libro, la hoja estaba rara, no estaba arrancada. Estaba ahí, pero el renglón donde debía ir el nombre del propietario estaba en blanco. No borrado con goma, no tachado. Simplemente se habían saltado el renglón al escribir. La fecha estaba, las medidas estaban, pero el nombre no. «Oiga, jefe», le dije al secretario, «aquí falta un dato. ¿De quién es este predio?» «El 042». El tipo se acercó, masticando chicle. Miró el libro, miró el número y su cara cambió. Dejó de masticar. «Ese es baldío, no tiene dueño». «¿Cómo no va a tener dueño si aquí dice que se registró en el 85? Alguien pagó el registro». El tipo cerró el libro de golpe, casi machucándome los dedos. «Si no está el nombre, no hay dueño. Es del pueblo. ¿Va a querer copias de lo demás o no?» Me sacó de onda su actitud. Salí de ahí con las copias, pero con la espina clavada. Regresé al pueblo y esa noche decidí que iba a averiguar qué pasaba. La curiosidad mató al gato, dicen, pero en mi caso, la curiosidad me jodió el sueño. Ese viernes era día de pago. Les pagué a mis chalanes y nos fuimos a la tiendita del pueblo, que también funcionaba como cantina en la parte de atrás. Nos sentamos en unas cajas de refresco a tomarnos unas caguamas. El ambiente estaba relajado. Ya con un par de cervezas encima la lengua se afloja. Estaba ahí un viejo, don Chucho, que siempre andaba medio pedo. Se nos unió. Empezamos a hablar de historias de aparecidos, lo típico, que si la Llorona en el arroyo, que si el Nahual. Yo me reía. Puras cuentos para asustar borrachos, dije. Lo que sí da miedo es la gente viva. Don Chucho se rió, mostrando los pocos dientes que le quedaban. Tiene razón el Inge. Los muertos ya qué. Los muertos se van. El problema es el que se queda y no se va. ¿Cómo quién?, pregunté, aprovechando el viaje. Hubo un silencio incómodo entre los otros hombres. Luis le dio un trago largo a su cerveza y miró al suelo. Pero don Chucho ya estaba encarrilado. Como aquel que vivía en la casa de piedra, dijo el viejo arrastrando la lengua. Sentí como la tensión subía. Uno de los hombres se levantó y dijo, «Ya me voy». Otro se hizo el que iba al baño. «¿Quién, don Chucho?», insistí bajando la voz. «¿El de la casa derrumbada?» «Ese mero. El patrón malo. Se tambaleó un poco. Rutilio. Lo dijo. No gritó. Lo susurró, casi escupiéndolo. Rutilio». En el momento que pronunció ese nombre, se fue la luz. No es metáfora. Se fue la luz en la tienda. Nos quedamos a oscuras. Oí que la dueña de la tienda, desde el mostrador, soltó un «Ave María Purísima», muy bajito. «Cállese el hocico, viejo borracho», le gritó alguien en la oscuridad. Segundos después, regresó la luz. Pero era una luz bajita, amarillenta. El foco parpadeaba. Don Chucho estaba pálido, como si se hubiera dado cuenta de la cagada que acababa de hacer. Se levantó tambaleándose y se fue sin despedirse. Los demás se acabaron su cerveza en chinga y se fueron. Me quedé solo con mis dos chalanes, que me miraban con ojos de «Vámonos ya, Inge». «¿Quién es ese Rutilio?», les pregunté ya en la camioneta, mientras los llevaba a sus casas. «Nadie, Inge. Olvídelo. Don Chucho está loco». Pero no estaba loco, porque esa noche empecé a soñar. Nunca he sido de tener pesadillas. Caigo como tabla. Pero esa noche, en el cuarto de doña Cata, soñé que estaba parado en medio del camino que estábamos trazando. Estaba todo lleno de neblina, y escuchaba voces, no una ni dos, un chingo de voces, como si hubiera una multitud alrededor de mí, pero no podía ver a nadie. Susurraban, un murmullo constante, como de rezos, pero rezos feos, al revés, y entre el murmullo escuchaba el nombre, Rutilio, Rutilio, pero no lo decían con miedo, lo decían como llamando a un perro o a un amo. Me desperté bañado en sudor frío, con el corazón a 1000. Eran las 3 de la mañana. El silencio afuera era absoluto.
ni los grillos cantaban. Y sentí algo. Sentí que había alguien parado en la esquina del cuarto. Prendí la luz del celular de volada. No había nada. Solo mi ropa colgada en una silla, que por un segundo me pareció una silueta jorobada. «Estás sugestionado, cabrón», me dije. «Te tomaste 3 caguamas y te cayó pesada la cena». Pero al día siguiente, el ambiente en el pueblo cambió conmigo. Cuando salí a la calle, la gente no me saludaba igual. Doña Cata me sirvió el desayuno sin hablarme. Me puso el plato y se fue a su cuarto. Mis chalanes llegaron tarde y trabajaron callados. A mediodía, tuve que ir a revisar una estaca cerca de la casa de piedra, la del innombrable. Estaba yo solo, anotando unas cotas en mi libreta. El sol estaba fuerte, pegaba duro en la nuca. No había viento. De repente, escuché pasos atrás de mí, pasos pesados, crujiendo en las hojas secas. «¿Qué pasó, Luis?», dije sin voltear, pensando que era mi ayudante. Nadie contestó. Los pasos se detuvieron justo a mi espalda. Sentí... no sé cómo explicarlo. Sentí un frío que no era de temperatura. Era un frío que me erizó los pelos de los brazos. Olía a tierra mojada, pero a tierra vieja, guardada, y a algo metálico, como sangre seca o cobre. Me giré despacio. No había nadie, pero la hierba alta que estaba justo detrás de mí estaba aplastada. Como si alguien hubiera estado parado ahí hace un segundo y se hubiera desvanecido. O como si algo invisible siguiera parado ahí. Me entró un pánico irracional. Agarré el tripié y salí corriendo hacia donde estaban los chavos. «¡Vámonos!», les grité. «¿Qué pasó, Inge?», me preguntó Luis asustado. «Nada, chingada madre, vámonos a comer». Esa tarde no regresé al campo. Me quedé en el cuarto, revisando planos, haciéndome pendejo. Me sentía observado. Miraba por la ventana y veía a la gente pasar rápido, evitando mirar hacia la casa de Doña Cata. Como si yo tuviera la peste. La segunda noche fue peor. Ya no fue un sueño. Estaba entre dormido y despierto. Escuché que rasguñaban la puerta de mi cuarto. Suavecito. Ras, ras, ras. Como uñas largas en la madera. «¿Doña Cata?», pregunté con la voz temblorosa. Nadie contestó. El rasguño paró. Y luego escuché una respiración, pegada a la rendija de abajo de la puerta. Una respiración ronca, húmeda, como de alguien que tiene los pulmones llenos de agua. Me quedé paralizado en la cama, tapado hasta la nariz como niño chiquito. No dormí nada. Al amanecer, abrí la puerta de golpe. No había nadie. Pero en la madera, en la parte de abajo, había marcas, rayones leves, pero ahí estaban. Decidí que ya estuvo bueno. Iba a terminar el trabajo ese mismo día y me largaba. Me faltaban solo unos puntos de nivelación. Lo haría en chinga. Bajé a la cocina. Doña Cata estaba ahí, sentada frente a su café, sin hacer nada. Ni radio, ni tortillas. Solo sentada. Me miró cuando entré. Se veía más vieja, más cansada. «Ya se va, ¿verdad?», me dijo. No fue pregunta. «Sí, doña. Termino hoy y me regreso a la ciudad». Ella asintió despacio. «Haces bien. Ya no eres bienvenido aquí». Me ofendí un poco, la verdad. «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué escuché el nombre? No es mi culpa que ese viejo borracho lo dijera». Doña Cata se levantó, se acercó a mí y me agarró del brazo. Tenía una fuerza sorprendente. Me apretó duro. «No es porque lo escuchaste, muchacho. Es porque lo trajiste de vuelta a tu cabeza. Lo pensaste. Lo repetiste en tu mente. Es un nombre, señora. Un simple nombre. Rutilio», lo dije. Lo dije en voz alta, retándola, por la desesperación, por el miedo, por la falta de sueño. La señora me soltó como si yo ardiera. Retrocedió persignándose, pero no con miedo de víctima, sino con lástima. Me miró con una tristeza profunda. «Ay, hijo», susurró. «Aquí, nombrar es llamar, y tú ya le diste puerta». No dijo más, se dio la media vuelta y se metió a su cuarto. Salí de la casa temblando. Agarré mis cosas, subí todo a la Ranger. Ni siquiera fui a terminar el trabajo. Le dije a los chalanes que luego les depositaba lo que faltaba y que ahí nos veíamos. Arranqué la camioneta y salí de ese pueblo quemando llanta. Mientras manejaba por la terracería, miraba por el retrovisor.
Todo el camino, los 7 kilómetros hasta la carretera federal, sentí que algo venía en la caja de la camioneta. La suspensión se sentía pesada. El motor se forzaba más de lo normal en las subidas. Miraba por el espejo y no veía nada, solo polvo. Pero sabía que no iba solo. Cuando llegué al asfalto, a la civilización, paré en una gasolinera. Me bajé a revisar la camioneta. Las llantas traseras estaban súper calientes, como si hubiera traído carga pesada. Me asomé a la caja, vacía. Solo mi equipo. Pero ahí, en el polvo acumulado sobre la tapa de la batea, había una huella de mano, pero no era una mano normal. Los dedos eran larguísimos, flacos, y solo tenía 3. Le pasé el trapo en chinga, borrándola, casi llorando. Me subí y manejé 5 horas seguidas sin parar ni a mear hasta llegar a mi casa. Han pasado 3 años. Ya no trabajo en campo. Ahora estoy en oficina, haciendo planos en AutoCAD. No me gusta salir a carretera. Dicen que el tiempo cura el miedo, pero no es cierto. A veces cuando estoy en mi departamento, solo, y se hace mucho silencio, escucho ese ruidito. Ras, ras, ras. En la puerta de mi recámara, y a veces sueño con la voz. No me amenaza, no me dice que me va a matar, solo repite mi nombre. Lo dice igualito a como Don Chucho dijo aquel nombre. Siento que no me siguió. Siento que Doña Cata tenía razón. Nombrar es llamar. Y al escucharlo y decirlo, desperté algo. No es que el fantasma de ese tal Rutilio me persiga, es que ahora sé que están ahí. Y ellos saben que yo sé. Es como si hubiera prendido una luz en un cuarto oscuro lleno de cucarachas. Las cucarachas siempre estuvieron ahí, pero ahora que las vi, ya no puedo fingir que el cuarto está vacío.